ojos versallescos, con ojos de persona criada en el gusto de los jardines clásicos a la francesa, los jardines. Pero a la vez con un nuevo gusto por el paisaje, que es ese gusto de la sensibilidad. Y entonces Bourgoin hace una serie de elogios del entorno de la granja que cuadran muy bien con las pinturas de Brambilla. No solo eso, sino que Bourgoin se da cuenta de que el propio Carlos III era sensible a este tipo de bellezas. Y Bourgoin hace un elogio de las pesquerías, del sendero donde Carlos III va a pescar, y que ha hecho digamos, formalizar muy levemente, pero ha hecho crear una acera bastante sólida y demás, que más o menos hemos conocido y que en parte está, como sabemos, ahí. Que Bourgoin se la ha hecho hacer al arquitecto Gamones, y Bourgoin la describe como algo tan bello como el más bello jardín paisajista francés, y tan bello en su estilo como el propio jardín del palacio, ¿no? Por lo tanto, ahí ya había una sensibilidad, no tanto quizás con carga literaria para Carlos III, que al fin y al cabo era un hombre que leía poco, según parece, por su biblioteca particular y por el uso del tiempo que hacía, y por otros detalles que da incluso su agiógrafo, el conde de Fernán Núñez, pero sí, digamos, que estaba impregnado de la estética cultural de su momento, ¿no? De su ambiente. Y desde luego esto triunfa plenamente ya en los años 20, como se ve en los otros viajeros extranjeros que pasan por la granja y que la describen. Y se ve que triunfa también en Brambilla. Brambilla, como digo, no es un pintor cuya mayor inspiración radique en estos cuadros, que son los primeros de la serie que hace. Quizá sospechaba que le dedicaban a esto, pues como dice el autor del libro del Principio de Peter, ¿no? Pues para hacer un arabesco lateral y colocarle en algún sitio. No en este caso para rebajarle de nivel, sino sencillamente para ponerle en un rincón. Y entonces parece que no pinta con demasiada fe. Pero Brambilla siempre es ilustrativo, es decir, que sus representaciones perspectivas son esencialmente correctas, no miente generalmente, no miente nunca, otra cosa es que no sea tan hábil como podría ser. Y me refiero a la pintura de arquitectura y de paisaje, porque una cosa que es obvia en todos sus cuadros es que no era un gran pintor de figura. Las figuras, y especialmente las figuras de su serie de La Granja, son las más flojas de todas las suyas y de todas las pinturas de rurales sitios. Y en muchos casos es posible que no sean de Brambilla, porque se sabe que Brambilla fue, y además, como ven, son desiguales. Las figuras de este cuadro son más torpes, las de este son más airosas, y hay unas discrepancias de calidad en las figuras bastante curiosa que justifica la teoría de que en realidad gran parte de las figuras de Brambilla, que aparecen en esta serie de Brambilla, no son suyas, sino de Rafael Tejero, que es un pintor conocido, contemporáneo, que hacía más bien figura, y que, sin embargo, y que está vinculado documentalmente a esta serie de La Granja. Sabemos que Tejero viene con Brambilla a La Granja al principio de la serie, en el año 21. Pero luego enseguida se va y no tenemos más documentación de él. Y sin embargo, a falta de otra documentación, pues se suele suponer que sean suyas las figuras de los cuadros. Igual que en las de Aranjuez se habla de otro pintor, que es Manuel Miranda y Rendón, y así, ¿no? Lo cual en realidad no está tan claro, porque como pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, las obras en los jardines, muchas veces no tenía por qué haber un testimonio escrito, sino que podía haber un puro acuerdo verbal entre, en este caso, los pintores, del que no ha quedado ninguna constancia, y no es nada fácil, por lo tanto, demostrar ni una cosa ni otra, ni sobre fundamentos estilísticos y mucho más sobre fundamentos documentales. El caso es que las figuras tienen esta
irregularidad, que unas veces son satisfactorias, pintorescas y demás, otras veces un tanto menos, pero desde un punto de vista de fiabilidad, es decir, que la fiabilidad de la perspectiva, de los paisajes que representa, Brambilla en la serie, como en el resto de la serie de los sitios reales, Brambilla es bastante fidedigno y no se toma franquezas, digamos, que puedan resultar incorrectas. Bueno, la verdad es que yo agradezco mucho a Castellarnau que me haya invitado a dar esta conferencia, pero me pone en una posición francamente difícil porque pues sobre esto es difícil superar un libro, por lo menos para mí, es difícil superar un libro que he publicado sobre las vistas del Real Sitio de San Ildefonso por Brambilla. Y digo que para mí es especialmente difícil porque el libro lo escribí yo y no sé nada más nuevo que lo que publiqué en aquel libro, salvo quizás cosas que no pertenecen a esta historia, sino a historias anteriores. Con lo cual, me gustaría contar cosas nuevas que no conté allí, pero en realidad no las tengo, como quizá, no sé, algunas apreciaciones muy concretas o datos anteriores a la intervención de Brambilla, por ejemplo, los de la época de Felipe V. Es decir, que el hecho, por ejemplo, de lo que comentábamos antes, de la extraña elección del lugar por Felipe V, es algo que se ha repetido mucho y que sabemos que bueno, chocaba a los contemporáneos, pero no solamente a los contemporáneos, podemos decir, extranjeros o más alejados, sino que ahora tenemos testimonios incluso de los propios hijos de Felipe V. Es decir, sabemos que la generación joven de la familia Borbón, en vida de Felipe V, pues gustaba de la granja, pero no gustaba tanto de los jardines como del campo. En las cartas de Adelfina y de la que luego es duquesa de Parma, Luisa Isabel de Borbón, Madame Infant, o desde luego de Bárbara de Braganza, se ve con mucha claridad que no les gustaba pasear por el jardín, sino que les gustaba más pasear por los alrededores del Real Sitio. Cosa que, bueno, pues hasta la publicación de esta correspondencia hubiéramos asociado más con el siglo XIX y que, sin embargo, tenemos ya documentado que no, que era un fenómeno anterior. Es decir, al rey y a Isabel de Farnesio les gustaba mucho el jardín, era ahí donde se producía el paseo formal, pero en las cartas, tanto de las infantas como de Madame Infant, de su cuñada, pues se trasluce que el jardín les parece húmedo, que les parece insano, por eso mismo hecho de la humedad y por los contrastes. Lo encuentran, digamos, no se puede decir con corrientes de aire porque no hay puertas exactamente, pero lo encuentran un tanto peligroso para coger frío y encuentran mucho más sano el jardín alrededor. El caso es que, sin embargo, pese a este gusto por los alrededores, que desde luego se mantiene en la época romántica, también hay una valoración en época romántica muy fuerte que se mantiene por los aspectos monumentales del jardín. Y es precisamente a esto a lo que dedica Brambilla, digamos, la otra mitad significativa de sus imágenes, que es a la ilustración de cómo funcionan las fuentes en movimiento. En este sentido, un detalle o dos son curiosos. Uno de ellos es, como vemos aquí, el detalle del abandono, es decir, el detalle de que Brambilla ha representado el jardín en un estado, en algunos aspectos, casi selvático. El grupo de señoras que vemos aquí, es decir, no hay un seto cortado y formando pared completamente regular, como ahora se puede volver a ver en la parte restaurada de los jardines. Hay un efecto de hiedras y demás, digamos, casi salvajes, que resultan pintorescos. Y cabe dudar de si eso es realismo por parte de Brambilla o pintoresquismo gratuito. Yo creo que hay mitad y mitad. Es decir, por una parte, Brambilla, pintor
bueno, pues de sensibilidad romántica, y que además la ha demostrado en sus vistas, las vistas que hizo en el viaje de Malaspina, en la descubierta y la atrevida, pues prefiere poner un poco de animación y adornar los cuadros con un poco de naturaleza, los cuadros de vistas del jardín. Y por otra parte sí hay un reflejo realista de constatación de abandono. Sabemos por cartas del administrador y del jardinero mayor, precisamente en esos años, que el jardín, que había quedado bastante abandonado lógicamente durante los años de la guerra napoleónica, pues necesitaba un esfuerzo humano y un esfuerzo económico y humano que, bueno, pues que no acababa de llegar. Y en ese sentido también los cuadros de Brambilla reflejan eso, pero yo creo que es mucho más exagerado de lo que en realidad era. Es decir, el valor documental de Brambilla es limitado, se toma ciertas libertades. Al menos en algunas cosas hay que interpretarlo así a la vista de los documentos. A la vista de otros, por ejemplo, aquí en los cuadros de Brambilla es difícil, y desde luego sobre ello nos rompimos mucho las pestañas en su momento, es difícil dictaminar de qué color son las fuentes. Porque si ustedes ven con cuidado esta y las demás fuentes en las que aparece un peñasco en los cuadros de Brambilla, pues el peñasco, que es tan de plomo como las figuras, el peñasco es de un color y las figuras de otro. Pero el peñasco no es blanco, sino que el peñasco es de un color más oscuro, más rojizo o más amarillento, y las figuras pues tienen un color que desde luego rojizo no es, sino que en el caso de tender a algo tiende al verde, lo cual es coherente con el hecho de que en el repintado de las figuras a partir de la guerra napoleónica precisamente, quizá antes, pero eso no lo tenemos documentado, claro, se impone sobre todo con el Primer Imperio, se impone definitivamente ese gusto por las figuras de bronce patinadas, el bronce patinado a la manera de la escultura que sale de las excavaciones arqueológicas, de debajo de la tierra, en una palabra, por entendernos, de Pompeya y Herculano. Entonces se pone de moda el bronce patinado en verde, y eso pasa al mobiliario imperio, donde si el bronce no es dorado, es patinado en verde, nunca en rojo, desde luego, como en el barroco sí, y pasa también a la escultura monumental. Y eso seguramente en la granja ya se producía desde los primeros años del 19, pero no tenemos una constancia clara de eso. Así como si tenemos una constancia documental clara del color rojizo, que tan polémico ha sido aquí en la restauración de las fuentes, si tenemos una constancia clarísima del color rojizo en época de Felipe V y en la segunda mitad del 18, cuando empieza a introducirse el verde, no lo tenemos tan claro. Y en Brambilla, pues sí aparece el verde con bastante claridad en las fuentes. Pero, como digo, Brambilla no es un pintor absolutamente fiable, es decir, no es una fotografía, evidentemente es una pintura, en general lo es, pero hay que someterlo a interpretación. Cuando quieres observar de cerca ciertos pormenores, no acaban de estar perfectamente claros, y sin embargo nos encontramos, y esto sí quisiera destacarlo, con el gran valor de Brambilla. El gran valor de Brambilla es, para empezar, que no hay otro pintor. Es decir, no hay ninguna otra imagen de la granja que muestre los jardines antes de la creación de la fotografía. Salvo, por ejemplo, alguna cosa que ha aparecido muy reciente, como este manuscrito iluminado, una descripción del jardín y de las fuentes, que publicó la librería segoviana Doblón